Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenido a nuestro querido podcast llamado Calada Jazz. Conmigo se encuentra un querido amigo llamado Simón Guerra. Simón. ¿Quién eres, Simón? Hola, Ernie, ¿cómo estás? ¿Bien y tú? Estamos en el primer capítulo de nuestro renovado podcast. Claro, ahora con Y dos ya micrófonos. ya tuvo su pasado. Un pasado oscuro. Un pasado oscuro. Y lo estamos volviendo a hacer, a rehacer, a rearmar. Y también se encuentra el anfitrión de este programa, con el auspicio en la mano. El auspiciador de esta noche, ¿quién es? Mr. Ernesto Hernández, Ernie Nasty Dog. ¿Cómo lo conocen? Como me conocen algunos. ¿Cómo te conocen algunos? Pero sin más preámbulos, vamos a comenzar nuestra reseña diaria. Presentemos primero ¿qué vamos a hacer hoy día? ¿Qué vamos a Para hacer? el que no lo sabe, porque vamos a hacer cosas hoy día. Vamos a comenzar describiendo nuestro querido podcast. Escribiendo este querido podcast. ¿De qué se trata? ¿Cómo Simplemente nació? ¿Cuál es su origen? el origen es un trip. El origen es un trip en la playa. Así partió todo. Era un caluroso verano ¿Fue este año o fue el 2019? ¿no? 2019. El 2019 estábamos carreteando en San Antonio y se nos ocurrió esta idea de hacer un podcast reseñando discos de jazz. Esa era la idea. Dar información acerca de discos que han trascendido en nuestra historia personal. Discos que hemos escuchado ya hace muchos años y nunca nos habíamos informado pertinentemente de ellos. Claro. Entonces queríamos profundizar en el estudio de la historia del jazz más que del lenguaje en cierta forma, porque eso también lo hacemos de forma paralela. Y en esto nos va a contar Mr. Ernie Dog por qué está haciendo este podcast. Bueno, este podcast tiene diferentes motivos de ser, de existir. El primero, difundir de una manera poco tradicional y fuera completamente de la escuela, digamos, una mirada de nosotros mismos, y también informarnos y aprender sobre estos intérpretes ultra conocidos pero que tienen su lado B. Querer rescatar también esta parte que se separa de la figura que vende, que es la que en realidad estudiaba, que tal vez se drogaba, que tal vez le pegaba a su mujer, qué sé yo. Como nos pasó con algunos. Todas esas cosas son las que nos motivan a hacer este podcast. Y una tercera arista puede ser también de las condiciones que hacemos este podcast. Porque en realidad el podcast, no sé si lo pusimos, no lo hemos dicho. Se llama Calada de Jazz. Sí, lo dije al comienzo. ¿Tiene? Ya, sí. Ya. Bueno, lo dijo Ernie. Aparte está en la portada del video, güey. ¿Qué video? Vamos a ver. Todavía no está el video, pero... Cuando salga en YouTube va a tener una imagen que va a decir Calada Jazz. Bueno, eso es por nuestros auspiciadores. Los auspiciadores, ¿qué nos auspicia hoy día? Hoy día nos auspicia Cream Mandarin, Cream Mandarin. de reserva. Reserva privada. privada. Shit, man. Así que, muy bien. Muy bien. Y sin más preámbulos vamos a comenzar. Seguramente ustedes se habrán dado cuenta que hay una música de fondo. Sí. Tal vez algunos más rápidos de mente incluso se han dado cuenta de quién es. Pero O algunos ya lo conocen. Y por eso también a lo mejor pincharon este podcast. Y el disco Elan Lewis de 1956. obviamente de Ella Fitzgerald y Louis Armstrong, ambos cantantes íconos del jazz y de la escena norteamericana. En realidad, hablar de Ella y hablar de Louis es hablar de la historia del jazz. hablar de la historia del jazz. Así es. Bueno,
Vamos a hablar después sobre el por qué elegimos este disco, el cómo nos relacionamos con la música de él, y vamos a ir al tiro a saber quiénes son, po, quiénes son los nombres que están en el disco, en el título de este disco, y cuáles son estos nombres que nosotros decimos que trascienden en la historia del jazz. Bueno, vamos a comenzar con quién. Con ella. Con ella. Que se llama Ella. Ella es Ella Fitzgerald, la dama del jazz. Lady Ella, sí. La reina de la canción, decíamos, o la primera dama de la canción. Ella nació el 25 de abril de 1917 en Newport. ¿Qué podemos decir de esta ciudad? Yo sé que tú sabes, Ernie. Podemos decir que allí se hace un festival de jazz muy importante hoy en día. El Newport Festival. Claro. Bueno, la vida de Ella fue muy triste, complicatres, digamos. Sí. Su padre William Fitzgerald lo abandonó cuando ella era muy pequeña, obviamente a ella y a su mamá, por lo que se decidieron mudar a Nueva York. La madre de Ella conoce a un nuevo novio, que vendría a ser una persona igual súper importante en la vida de Ella, porque finalmente él, mientras vivió, fue la figura paterna de ella. Pero pese a que fue figura paterna, igual tuvo sus contras en la vida de Ella. Claro. Ella vivió en un contexto de bastante pobreza en realidad. Nace como dice Ernie, nace en Virginia, se trasladan a Yonkers, y en Yonkers en una situación de pobreza extrema. Además de que su madre se muere, siendo ella ya no era adulta en realidad, era pequeña ya. Queda a cargo del padre, del padrastro. Porque primero la abandona el padre. Claro. En el año 1932 se muere la mamá de Ella, y entonces ella queda a cargo de su padrastro, quien también se murió. También se murió. Rice. Ese es el auspiciador, está brígido. Igual, yo encontré en un lado que ella fue abusada por su padrastro. Fue abusada también por él. Y por eso también se dice que tuvo una vida bastante dura. Fue una infancia. Una infancia bastante dura, claro. Una infancia. Pero así como tuvo estos episodios de brutalidad. De vulneración. Sí. También en paralelo cantó en un coro, cantaba en el coro de las Bethany African Methodist Episcopal Church. Así que cantaba ahí y desarrolló la faceta de cantante. Claro. Pero es casi una cuasi anécdota que ella haya sido reconocida como cantante. Porque ella debuta en el Apolo, ¿te acordáis? Como cantante, pero ella primero fue por ser bailarina. Donde ella se presenta como a un show como bailarina, porque a ella le encantaba bailar y bailaba siempre. Y la cosa es que antes de ella vino un show que dejó la cagada. O sea, dejó la patada. Dejó la patada antes, y como que el teatro se vino abajo así de tanto aplauso. Y ella dijo, hoy voy a hacer yo ahora, ¿qué voy a hacer yo así como después de eso? Y la cosa es que como que empezó a bailar, empezaron a pifiarla, hasta las amigas le decían así como, oye, bájenla, así como, y se puso a cantar. Y todo el teatro quedó en silencio. Termina de cantar ella y todo el teatro así, pero se partió. Y ahí empieza el debut de ella, así como esta niña que canta, que tiene una forma especial de cantar. Y al final eso es lo que distingue a ella, no es que cante nomás. Alguien que canta tiene cierto estilo para cantar. Bueno, vamos a empezar a hablar de eso más adelante, pero Bueno, era cualquier entonces, persona. Como tú dijiste, ella está en este amateur night show donde canta Judy. No me acordó cuál era. Canta Judy, pero no hay que dejar de pensar que ella es una niña que viene del reformatorio, por decir, que no tenía familia, así, complicado. Bueno, ella debuta en este Apollo Theater
gana el Amateur Night Show y es convencida por su círculo cercano de que se una a una orquesta a cantar, porque este era un talento que había que explotar de alguna forma, y se une entonces a la orquesta de Chick Webb en 1935, 3 años después de la muerte de su madre. Y con 18 años, ¿o no? ¿Cuál tenía? 17. 18. No. ¿Te quedaste pensando? No tenía 18, ¿No tenía, creo. tenía? ¿O 21? No sé cuánto tenía, weón. Ya, please. Pero si piensa, sigamos. 17 más 17, ¿cuánto es? 34. 34. 18 en 35. Así es. Me estáis haciendo dudar en mí. Sí. Eso es lo que pasa, por eso estamos nerviosos. Ya, filo. Tenía 18. Y se fue con Chick Webb Band al Savoy Ballroom de Harlem. Ahí empieza con esta banda famosa. Y donde ella graba en 1938 una canción que pasaría a la historia, así como bonito, digamos, bonito comercial, que es este tema que se llama Tisket a Tasket. En ese tiempo, eso sí, ella no improvisaba ni utilizaba el scat como recursos musicales, pues ella solo cantaba baladas y temas Pop de la época. Ella salió en la revista Metronome, no sé cómo se llama Metronome, I don't know, man. Y como la joya de 17 años. ¿Qué nos haría no pensar que ella va a ser, en el futuro será grande? Eso decía así como parafraseando la revista. Y bueno, no se equivocaron. Vi una biografía de ella en YouTube y salía cantándose en una película. La Tisket a Tasket. Bacán, pero no caché la película, en verdad. No sé si se llamará. ¿Y en qué año era eso? Es que eso no salía porque salían varios. Era la introducción, entonces ponían videos de ella. ¿Pero ella estaba joven? Contaban, sí, pues estaba más joven. Creo. Ok. Gracias por la precisión. No creo que ella sea así. Bueno, la cosa es que muere Chick Webb y entonces la banda cambia de nombre. Porque finalmente la figura que resaltaba era ella. Era ella. Era ella. Ella. Entonces la banda pasa a llamarse Ella and Her Famous Orchestra. Y eso. Ella ya comienza a brillar como por nombre propio, digamos. Porque no era. En el disco ahora ya no iba a salir Chick Webb y su orquesta. Era Ella y la orquesta. Es muy importante. Su famosa orquesta. Porque ya era una orquesta famosa, pues, antes. Con Chick Webb ya era una orquesta famosa. Pero era ella con esta. Igual es como preciso todo, ¿eh? Demasiado precisión en el título de ese. Bueno, y pasa el tiempo. Y en 1941 disuelve la orquesta. Disuelve esta orquesta y ella comienza su carrera en solitario. Y ahí ya pasa algo muy importante. ¿Qué pasa? Tiene una gira con Dizzy Gillespie, que para ese entonces era el profe del bebop. Era el tipo que teorizó y el tipo que hizo. De esta forma se enseña la escala de jazz, el bebop. Entonces estaba con el profe y él empezó a desarrollar el scat. Pero ¿sabes quién propició eso? No lo sé, man. El manager de él, que se llama Norman Granz. El famosillo. Él la tomó como manager y la asesoró y la empezó a meter en este incipiente mundo que la está llevando ahora. Buenísimo. Buena, el no cachaba eso. Lo bacán es escuchar el scat de. Bueno, ella estaba influenciada también por Louis Armstrong. Desde antes de. Yo creo que todos los ska. músicos de jazz estaban influenciados por Louis Armstrong. Sí, y el desarrollo del scat fue parte de eso. Y se cacha también en el disco. En el final de unos temas. De Tenderly. De Tenderly. Ahí ella lo imita. Le imita a sí. Louis Armstrong. Le pone esa voz así. Así que bueno, el desarrollo scat de parte de ella
Y una recomendación para escuchar esto es poner, por ejemplo, Ella Fitzgerald, How High the Moon. Tiene un solo y hace con esta técnica del scat y alguien lo transcribió, entonces podéis poner la transcripción en YouTube y nice. vais siguiendo la Las transcripción y vais, oh, qué bacán, y vais cachando cómo se repiten ideas, de repente mete temas de otro lado, los mete aquí, bacán, bacán. El Talentosísimo. scat de ella, sí, y yo quiero dejar en claro que es la prolijidad del scat de ella. No es un scat así sucio, un scat donde escucháis todas las notas bien. Entonces eso habla de una persona talentosa que tiene también el desarrollo ahí Sí, por de eso cómo le llegar decían a cada nota. la dama del jazz, porque era muy precisa y con Y su mucha voz elegancia en muy su forma de limpia. cantar. Sí. Bueno, sigamos avanzando entonces con la biografía de Bueno, ella. Ella se casa con el bajista Ray Brown en 1947, se separan en el 53. En 1955 aparece en la película de Pete Kelly y firma con el sello Verve. Un punto very important en la carrera de ella. Antes de eso, de 1950 a 1954, tuvo un dúo con Ellis Larkin sobre obras de Gershwin, el que hizo la Rhapsody in Blue. Ya, pues, él también es generación y tuvo este dúo de puras canciones con Ellis Larkin. Buen trabajo para mostrar el trabajo de ella, que no es solamente como del lado pop, sino que Ese también loco, podía hacer otro. Fue uno de los precursores del caballero Gershwin. Ya, pero tocado por orquestas, así como, por ejemplo, en la Sala Seger el año pasado creo que tocaron el Rhapsody in Blue y también lo han tocado, no estoy seguro en verdad. Eso esa cuestión de la Rhapsody in Blue cuando nos estamos yendo por las ramas. Sí, pero Sí. está haciendo efecto la crema. La crema. Esa. Mandarines. Que cuando estrenaron esa obra, o sea, en realidad no estoy seguro si es cuando la estrenaron, pero cuando se hizo muy famosa fue cuando la tocó la orquesta de Paul Whiteman. Y tocaron 4 horas de música de Gershwin y de cierta forma transformó a esta orquesta que le hace como ciertos guiños, que ni siquiera tenía improvisación al jazz, se transforma como a Whiteman lo catalogan como el rey del jazz en ese momento. Claro. A esa Rhapsody in Blue Bueno, que vino a blanquizar, a decolorar el jazz. entendiendo también que el contexto ese de que la pusieron como la mejor orquesta era el tiempo de la segregación también. Sí, Entonces obviamente los blancos querían tener la supremacía total por sobre todo de los negros, pese a que no la tenían, a pesar de que también llegaron a un buen nivel como Paul Whitman obviamente, pero no, pero de hecho era los medios los que eran los medios los que decían los justamente. que Eso ideologizaban quería la weá, po. Ese quería llegar, todo como todo estaba controlado por blancos, era como. De hecho, Whiteman contrataba arregladores negros, pero piola, para que no se supiera para seguir. Bueno, sigamos. Que se sepa. Que se sepa. Sigamos con Ella. Bueno, quedamos en el sello Verve, donde tiene el concierto en Berlín que tú hablaste. Es el concierto más importante. En 1960. Yes. Bueno, destacar en este sello que este es un sello que estaba como enfocado como en tener hit, ¿cómo decirlo? Su productor, que era Norman Granz, tenía un gran ojo para hacer hitazos de jazz, así baladas y canciones. De hecho, las canciones de este disco que estamos reseñando las eligió él. La 11 canción la eligió. Bueno, durante esta época, donde está en este sello, Ella Fitzgerald comienza a enfocarse o empieza a tomar una postura más jazzística en los discos que grababa, grabando cancioneros de Duke Ellington, por ejemplo, y con este dúo con el Mr. Jazz. Mr. Jazz. Mr. Jazz.
Satchmo. Ya, bueno, después vamos. Durante esta época Ella fue súper prolífera y grabó más de 250 canciones entre 1956 y el 60, mediados de los 60, cuando termina su vínculo con Verve. Holy shit. 250 canciones, pues men. Brigio. ¿Qué más podemos decir de Ella? Bueno, después ya tiene un periodo que es el de... Cuando se sale de Verve y entra al Capitol Records, ya lo sé. Reprise. Price. Pasa su año. Y ahí, bueno, tiene encuentros con Joe Bass, Oscar Peterson, con Basie. Y... De hecho, este disco en Verve lo graba Gustavo Oscar Peterson. sí, po. Aquí está el Oscar Peterson cuarteto tocando. Y el ex esposo de Ella también está en el contrabajo Ray también, Brown. Ray Brown. Ella Fitzgerald, aparte ya pues, tocó con Count Basie, tocó con Quincy Jones, Duke, infinidad de músicos extraordinarios. Gillespie. Y Ella Fitzgerald es como una de las caras visibles del jazz femenino, junto con Billie Holiday y otras cantantes. Y tiene esta importancia en el jazz en sí, pero también comercialmente la tuvo. Uh-huh. De hecho, se ganó 14 Grammys. Uh-huh. Le dieron un doctorado honorífico en música en Harvard en 1990. Bueno, la hizo toda. Sí, po. Y murió en Beverly Hills. Murió en Beverly Hills en una mansión. Sí. En muy mal estado de salud. Pero ella tiene que tener un carácter muy afable, pero sin dejar de ser dura. Sin dejar de ser así como de... Tú estás dura, No. dura van a ver. No, pues de querer hacer las cosas como ella quiere. Sí, Ella quiere hacer esto y lo hace. Y una de las pocas voces femeninas dentro de esa época. Claro, que ella se paraba Si no fuera antes por Billie Holiday. de igual a igual, se paraba con todos los tipos del jazz y se hacía respetar. Sí, así es. En un mundo... Una grande Ella Fitzgerald. Y tengo una anécdota de Ella Fitzgerald mientras escuchamos Tenderly con Mr. Armstrong. Satchwood. Corría el año... no, en 1953. Ahí fue. ¿Qué sucedía, tío? Sé que hay un lugar de moda en Los Ángeles que se llama Mocambo, donde quería ir a tocar Ella, pero no la dejaban. Porque para ellos su música no encajaba, ni tampoco su imagen, pero en realidad por ser negra, por ser afroamericana. Y sucede que Marilyn Monroe le encantaba Ella Fitzgerald. Entonces ella llama al dueño del local y le dice si es que él contrataba a Ella Fitzgerald, ella prometía estar todos los días en primera fila. Cada vez que ella tocase en el lugar, ella iba. El loco nada así de hueón, porque bueno, Marilyn Racista, Monroe, pero no huevón. Marilyn Monroe Qué absurdo. por esa época era la principal figura de Hollywood y también iba a estrenar esta película Los caballeros las prefieren rubias. Entonces iba a llegar ella y se iba a llenar el lugar. Eso iba a pasar. Y la cosa es que ya avisan que Ella Fitzgerald va a estar en el lugar y Marilyn Monroe no pudo ir, que se encontraba en otro lugar. Se encontraba en Nueva York. No cumplió con su palabra, ¿viste? Pero el local estaba lleno. Estaba así repleto. Ella dejó la cagada y la siguió contratando. Entonces Ella Fitzgerald habla de que gracias a Marilyn también ella dejó de tocar en lugares chicos de jazz. A partir de ahí tocó en puros lugares grandes. Nunca más tocó en clubes pequeños. Una certuda, en cierta forma, Ella. Y también habla del papel que juega Marilyn Monroe. Al igual como otros, como Sinatra en su época, cuando por ejemplo estaba con Quincy Jones y no dejaba que sus músicos durmieran en un hotel para negros, por ejemplo en Las Vegas.
Y así Marilyn decía, tampoco abogaba por la separación racial. Y también le pegó una ayudadita hacia el final de su fue. Y me parece excelente. Me pareció una anécdota excelente que no cachaba. Bueno, yo Así que tampoco. para este programa, ¿viste, man? Para este Marilyn podcast. Monroe. Sí, Marilyn Monroe. Y al otro día murió. Misteriosamente murió Marilyn Monroe después de ayudar a él. Y los prisioneros escribieron quién mató a Marilyn. Bueno, eso fue Ella Fitzgerald. No, otras ¿No? cositas Tenía más que otra. decir. Que Ella Fitzgerald tenía un rango de 3 octavas. Ajá. Tenía un vozarrón, ¿no? Podía cantar súper agudo y cantar como Louis Armstrong. Eso en realidad, quería mencionar eso, de su rango vocal, que era brutal. Entonces ahora vamos a seguir con el feat, a ver, porque Ella Fitzgerald feat Louis Armstrong. ¿Quién es Louis Armstrong? ¿Quién es este caballero al que hemos hecho referencia durante todo el programa? Y hemos llamado Mr. Jazz, un referencia para cualquier jazzista de la época. ¿Quién era? Puta, yo te voy a decir quién era, compadre. Era trompetista y vocalista de jazz. Uno de los más célebres trompetistas en realidad del jazz. Un tipo que acaparó la escena con sus improvisaciones juguetonas, así melodiosas, que empieza a cambiar un poco el sentido de lo que es la improvisación en sí, la que viene desde el swing de las orquestas a esto que ya que es escuchar los solos realmente de los intérpretes. Claro, en lo que hizo él, le dio el swing a Nueva York. Louis Armstrong llevó el swing desde, ¿cómo se llama? De Nueva Orleans, lo llevó a Chicago y de Chicago a Harlem y al mundo. Bueno, Louis Armstrong nació el 4 de agosto de 1901. Oye, ¿cuándo es 4 de agosto? Ahora, un par de... Mañana. el domingo. Bueno, lo estamos grabando un día 3. Mañana. Y se va a estrenar un día 3 de marzo del otro año. No, pero era eso, que va a estar pronto así como el natalicio de Louis Armstrong. Nacido en New Orleans, que es uno de los lugares del nacimiento del jazz también, y muere en New York. O sea, más su vida más llena de jazz no puede estar. Él nació en un lugar llamado The Battlefield o campo de batalla por las duras condiciones de vida que había en ese lugar y la segregación. Su padre lo abandonó, Sí. igual que a él. Sí. Por lo tanto, la mamá de Lois se convirtió en prostituta para mantener a la familia. Y obviamente todos los niños apenas tenían edad para trabajar, lo hacían. Esto es lo que hacía el O Lucho. se juntaban a delinquir, Claro. que también... Lois trabajaba vendiendo carbón Ujú. para una familia de judíos. La familia Karnowski. Oye, quería un detalle antes que sigamos más adelante. Su abuela había sido esclava, pero fue liderada durante la guerra civil también. Que también viene de una familia directa, así como Michelle Obama, de una familia de esclavos. De hecho, en la época seguían rigiendo leyes que se abolió la esclavitud, pero seguían haciendo trabajos forzosos y eran prácticamente esclavos. Las leyes de esclavos que seguían en el sur de Estados Unidos. Bueno, y eso. Entonces, bueno, tenía... vamos a la Trabajaba parte para la que- familia Karnowski, Karnowski. que, Un poco lo adoptó en realidad. que entre comillas lo adoptaron porque, a diferencia del resto, no lo discriminaban por ser negro, Ujú. sino que le ofrecían comida, se preocupaban que
Que no anduviera en malos pasos. Claro, lo llevaban a la iglesia. Y ellos, esta familia fue la que le regaló su primera trompeta, que costó $5. $5, if you know. Pero lo que hizo esa trompeta. Sí, pues desarrolló al pequeño Louis. El pequeño Louis. Bueno, Su primer mentor lo conoce en 1914, que fue Joe King Oliver, que según se diría fue como un padre también para él. de hecho Fue su él le mentor y decía Pap, Oliver o cosas así. Este fue como un maestro, pero no era como un maestro oficial, así como que tú me pagás, sino que simplemente No es como el profe. Louis Armstrong lo admiraba tanto que andaba con él o lo seguía donde lo veía, lo pillaba, le conversaba y le preguntaba: oye, ¿me podría decir cómo se toca esto que no entiendo? Y el papá Oliver le enseñaba. Y no solo a él, sino que a Louis Armstrong decía que él era como ¿Uno de hartos? un buen mentor para varios músicos de por ahí. Así como de Nueva Orleans. Buenísimo. Bueno, también Louis tocó en buques de vapor de Mississippi y en Fate, ¿cómo se dice eso? Ernie, ¿Qué cosa? Marable, no sé, Fate Marable se llama, Marable. Y en 1922 ya se va a Chicago, que en esa época era el centro del jazz. O sea, era el verdadero centro del jazz en esa época. ¿Por qué se va para allá? Porque Joe King Oliver estaba tocando en Chicago y lo llamó. Le dijo: ven a tocar conmigo acá con la Creole Jazz Band. Entonces Satchmo fue para allá y la rompieron. Y grabaron su disco que se llamaba Chain Blues. Brutal ese sonido. Chain Blues de la Creole Jazz Band en 1923, que fue la primera grabación en la que participó Louis Armstrong, bajo obviamente el nombre de su Big Papa. En realidad no es el primer disco como solista como cara visible. Así es. En 1924, Fletch Henderson lo invita a tocar a Nueva York. New York. Que por ese entonces era la mejor banda afroamericana del momento, que es la Fletcher Henderson Orquesta. Pero él no se quería ir, pero en eso influyó en su decisión la que sería su reciente nueva esposa, porque se separó de Daisy, una ex prostituta de Nueva Orleans, Lil Harding. Y ella le dijo que no quería estar casada con un segundo trompetista, sino que quería con el primero. Entonces Satchmo: hey girl, hey man, put your pants, motherfucker. Entonces Satchmo pescó sus cosas, su esposa, Le diría la sentimiento. y se fue a Harlem. Ese fue el impulso que tuvo que tener Satchmo. ¿Por qué era Satchmo, Ernie? Déjame ver, ¿sabes qué? Se me había olvidado. Déjame recordar. Creo que le decían así porque le quedaba marcado el labio por practicar mucho la trompeta. Por la forma de la embocadura que ponía cuando tocaba. Satchmo. Satchmo. Le quedaba aquí con... En fin. Aquí en Nueva York, obviamente, él vino a imponer un estilo nuevo. Vino a dar cátedra en las orquestas en las cuales tocó. Por esos años predominaba la música, como habíamos mencionado, por ejemplo Paul Whitman. Música La música orquesta, sin orquestra. improvisación. Sí, Poco la- swing, nada de swing, son puros blanquitos. sí, po. Y eso eran puros blancos. Y eso era lo que estaba viendo, los jazzmen blancos. Entonces, y también se encontraban también en Chicago.
esta mezcla de música blanca con música blanca que le llamaban, como entre comillas, y música judía popular. Ese era más o menos el estilo de la jazz band por ese entonces. Benny Goodman también, por ejemplo, es un ejemplo. Whitman. Igual en paralelo a eso estaba la orquesta de Duke Ellington. Claro. Y también quería dar un dato que por problemas raciales también en esa época, dentro de este grupo así como de gente blanca queriendo tocar jazz e improvisar y todo esto, una vez que ya aparece, por ejemplo, Louis Armstrong, se vuelve como ya esto estoy hablando más adelante, no estoy hablando como de los años 20, estoy hablando de mucho más adelante. Aparece un tipo que se llama Bix Beiderbecke, que él tocaba y era un trompetista que lo escucháis y suena un virtuoso, así que suena con todo el swing. Es uno de los, así como los blancos que le llaman virtuosos, que tocan como negro en el fondo. Y el tipo era un cañonazo, así, un balazo. Y un día se encuentra con Louis Armstrong, lo fue a ver tocar a Bix y se ponen a conversar. y lo único que hay es hay como el mito de que o el hecho, no sé, en realidad no sé si se comprobó en verdad, pero es de que Louis y Bix se juntaron y tocaron en la casa de Louis y ahí pudieron tocar juntos, pero no grabaron nada. No. Tuvieron un concierto en público, dicen, pero también es parte del mito de que tocaron juntos, pero no hay grabación de eso. Pero eso no hay cómo comprobarlo. Pero tocaron juntos, sí, aparece en su casa. Pero no pudieron grabar nada. Quizás hubiera sido Habría sido épico. épico, sí.